que en sí la economía de la Edad Media se encontró estancada. ah, Tras la caída del Imperio Romano, tras malas cosechas, tras un clima que tampoco ayudó demasiado, enfermedades y hambre. Lo único que podemos rescatar de la Edad Media es que hubo un esplendor en el arte. Artística y culturalmente sí hubo un esplendor en la Edad Media, que fue el arte romántico y el arte gótico. Fue como que lo único bueno que tuvo esta Edad Media, en lo personal, claro. Eh, Voy a poner otra imagen. Después de la Edad Media ya viene lo que es la Edad Moderna. ¿Y de dónde viene esta Edad Moderna? ¿Cómo es que surge? ¿Puede observar esta imagen? Bueno, si se da cuenta, las etapas, perdón, de la historia que hemos visto hasta el momento inician a partir de acá. Cuando hablé de los 3 millones de años atrás, viene el nombre nómada, sedentarista, el fuego se descubre en el Paleolítico inferior, las chozas. ¿Qué es lo que marcó el fin de la prehistoria? A ver si recuerdan. Exactamente. La invención de la escritura marcó el fin de la prehistoria. Después tenemos la Edad Antigua. La Edad Antigua tenemos pirámides, aquí se ve la escritura, primeros Juegos Olímpicos y aquí tenemos un como soldadito de la Edad Antigua. ¿Hasta dónde abarcó la Edad Antigua? Hasta el 476. ¿Qué fue lo que marcó el fin de la Edad Antigua? Sí, lo que puso fin a la Edad Antigua fue la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. 476 después de Cristo, fin de la Edad Antigua. Iniciamos después la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué tenemos? Guerra, arte, enfermedades, muerte. Y esta tiene fin en el año 1492. ¿Por qué? ¿Qué acontecimiento puso fin a la Edad Media y abrió paso a la Edad Moderna? Exactamente. Ahora sí, es el descubrimiento de América lo que da inicio a la Edad Moderna. Esta Edad Moderna se comprende aproximadamente del siglo XV al siglo XVIII. Y en esta época Europa se sigue ubicando, o mejor dicho, se ubica en el centro de la escena, tanto política como artística como económicamente. Es un periodo de gran auge moderno de Europa y ahorita vamos a ver por qué. Los cambios dados tanto en la cultura como en la sociedad occidental fueron impulsados por dos movimientos muy importantes: el Renacimiento y la Revolución Científica. Estos dos cambios o movimientos son los que abrazan los nuevos valores de la razón y de la ciencia.
en Europa Occidental. Porque han escuchado hablar del Renacimiento y de la Revolución Científica. ¿Tienen idea a qué se refiere cada uno? Exactamente, sí. Otro, ahorita vamos a ver más adelante, vamos a tocar esos dos movimientos. Hay otro fenómeno muy destacado en esta edad moderna y fue el surgimiento del Estado moderno, con territorio y fronteras determinadas, con gobierno común y con un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos de un Estado? ¿Qué elementos o qué partes conforman un Estado? Sí, hablando políticamente, un Estado política y territorialmente, el Estado como tal. El Estado se comprende por un territorio, como bien lo dijo, gobierno, población y soberanía. Entonces, es así es. Sí, el respeto que deben tener, la autonomía, la independencia, incluso dependencia política. Por ejemplo, aquí es el respeto, no puede venir a decirme Puebla cómo gobernar Tlaxcala o viceversa o Ciudad de México, no, es autonomía para gobernar, independiente. Entonces, aquí dice, el fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno, un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento. Cuando hablamos de un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes, ¿a qué nos referimos? Dice un sentimiento de identificación cultural, a la nacionalidad. A eso nos referimos, a la nacionalidad. Bueno, regresando al tema de la edad que nos corresponde, y dados estos cambios dados culturalmente también, hay cambios muy importantes, tanto en el ámbito geográfico, político, social, cultural, científico, y vamos a ir abarcando las características principales de cada uno de ellos. Geográficamente, en la Edad Moderna es una época de grandes descubrimientos por el mundo europeo. Primero, con la llegada de Colón a América en 1492, se abre un nuevo mundo. ¿Por qué se abre un nuevo mundo? Porque los americanos es hasta en ese momento que nos incorporamos a la historia universal desde nuestras civilizaciones antiguas y prehistóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del descubrimiento de América, nosotros no existíamos para el mundo, para la historia, América no existía. Y no tanto porque de verdad no existiera como tal, como atendiendo a la literalidad de la palabra, no, sino porque no tenían conocimiento de nosotros. Nosotros, al mismo tiempo que ellos tuvieron su edad antigua, su época, sus civilizaciones prehispánicas, de este lado también.
¿Por qué no hablé, por qué no he hablado de los mayas? ¿Por qué no he hablado de los olmecas, que fue la civilización más antigua? ¿Por qué no he hablado de los aztecas? Porque es hasta en este momento que nosotros nos incorporamos a la historia universal. No tenían conocimiento si había civilizaciones americanas, si había, bueno, ni siquiera si había, no tanto americanas, si había hombres en otro lado del mundo, a la distancia, en otro. Exactamente. No es que no existiéramos, simple y sencillamente no tenían conocimiento de nuestra existencia. Entonces, cuando se da ya el descubrimiento de América, ahora sí ya América, o sea, nosotros entramos a lo que es la historia, con nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras civilizaciones, con también nuestras pirámides, con nuestras religiones, porque también pues tenemos nuestras propias religiones. Hemos de recordar que también aquí adoptábamos una religión, bueno, las diferentes civilizaciones o culturas prehispánicas también tenían sus religiones o su religión era politeísta, creían en varios dioses, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la muerte. Y al igual que allá, nosotros también teníamos, allá tenían, por ejemplo, a Anubis. Aquí nosotros teníamos también, ay, se me fue el nombre, no recuerdo, el dios de la muerte aquí. Bueno, pero llegábamos al Mictlán, que era el lugar de los muertos, y que teníamos que pasar por los 7 niveles y esas mismas cuestiones. Teníamos nuestros calendarios acá también, así como allá su calendario chino, nosotros teníamos aquí nuestro calendario azteca. Eh, o sea, con eso, con todo lo nuestro fue que nos incorporamos a la historia universal. ¿Y qué pasa? Bueno, ya una vez que nos incorporamos a la historia universal porque fuimos descubiertos, es que empiezan también a estudiar acerca de toda nuestra historia. A partir de qué datos no sé, se da la primera civilización, de qué datos se tienen las primeras pirámides de aquí también, de qué datos se tienen los primeros vestigios de existencia de aquí de los americanos. Entonces, hasta ese momento nadie sabía nada de América. Nadie sabía de civilizaciones olmecas, de civilizaciones mayas, de purépechas, eh, de ninguna tribu. Nadie sabía nada. Fue hasta en ese momento que fuimos descubiertos y entonces ya, a lo mejor ya creamos, se puede decir curiosidad dentro de los historiadores y empiezan a estudiar ahora la historia de América. Por eso es que la historia universal se centra más en Europa, en los continentes de Asia, de África, porque para ellos hasta en ese momento eran los únicos que integraban el mundo, que conformaban el mundo, era un solo mundo. Entonces cuando descubren, dicen, el descubrimiento de un nuevo mundo. Bueno, eso fue lo que pasó cuando se dio el descubrimiento de América. Eso fue como que la esencia del descubrimiento de América, que pudimos entrar a, a formar parte ya de la historia universal. Bueno, con el descubrimiento de América también Asia, África se beneficiaron. ¿Por qué? Porque se ampliaron las redes comerciales y políticas. Y ellos pensaban que el mundo se hacía más grande. Esa fue, digamos que, otra característica, hablando geográficamente. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de América, ¿a qué dio lugar? A la ampliación y apertura de nuevas rutas comerciales marítimas. ¿Y que empezaron a hacer también? Extracción de los mm, minerales que teníamos acá. Éramos riquísimos.
Entonces también de ahí empezaron a comerciar incluso con lo que era propiedad de aquí, de América. Sus minerales, sus frutos, eh, sus semillas, sus mujeres incluso. Fue un todo. Políticamente, políticamente es una época en la que se produce el auge de imperios a consecuencia de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna, por ejemplo, destacaron los imperios español y portugués. Ya a partir aproximadamente del siglo XVIII destaca el Imperio Británico, el Imperio Holandés. En Europa surgen los estados modernos en los cuales se desarrolla la monarquía absoluta. Estos estados modernos luchaban entre sí en forma continua. ¿Para qué? Para obtener el poder. Y el apogeo de estas luchas se encuentra ubicado y denominado Guerra de los 30 años. ¿Han escuchado hablar de la Guerra de los 30 años? Bueno, como actividad nada más me van a buscar algo muy corto, 5 párrafos, y lo comparten en el grupo. ¿En qué consistió la Guerra de los 30 años? Primero, ¿quiénes fueron los países, digamos, los países o principales países, estados o imperios que intervinieron en ella? ¿Por qué y para qué? ¿De acuerdo? Eh, Repito, económica y socialmente, la Edad Moderna marcó un desarrollo progresivo de la economía capitalista, como fruto de qué? De los avances geográficos y comerciales. El capital y el dinero tenían ya cada vez una mayor importancia, como a través del mercantilismo. Este mercantilismo fue característico del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII. Ya saldría el capitalismo. Vamos a ver a qué se refiere el mercantilismo. Antes de continuar, para ir entendiendo los conceptos, vamos a ver a qué se refiere con mercantilismo. Está por terminarse otra vez esta sesión. Tarda 10 minutos para ingresar, entonces bueno, en lo personal ahorita me apuro para darles lo del mercantilismo y yo creo que ahí nos quedamos, no sé, bueno, si ustedes gustan regresamos y si no sería todo por el día de hoy, porque les repito que tarda en, no sé, en permitirme de nueva cuenta la conexión. A ver, anotamos mercantilismo de favor. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Es un sistema político económico basado en la idea de que los países son más ricos
y prósperos, mientras más metales preciosos puedan acumular, coma, se desarrolla en Europa, se desarrolla en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, concretamente en los países de Francia e Inglaterra. Tras sustituir al feudalismo. Recordemos que en la Edad Media el sistema económico y social predominante fue el feudalismo. Entonces ya para la Edad Moderna, el primer modelo económico predominante primero, porque después fue cambiado, sustituido por el capitalismo también, pero el primero fue el mercantilismo. Punto y aparte. Este tipo de sistema político-económico impulsa a las empresas agrícolas e industriales de Francia, ahorita yo voy, de Francia, a través de subsidios, coma, créditos y otras facilidades, mientras que, al mismo tiempo, imponía fuertes restricciones a las importaciones.
punto y aparte. Comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que se enfocaban en un carácter más liberal. Y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. Punto y aparte. Uno de los críticos más destacados del mercantilismo fue Adam Smith, quien proponía la idea del libre mercado y libre comercio. Van a comprar este huevo también. Entonces esperamos ahorita que salga eso. Sí. ¿Te tardas mucho? Siguiente. Características del mercantilismo. Prohibía la exportación de metales preciosos. 1. Prohibía la exportación de metales preciosos. Siguiente, controlaba la moneda local. Siguiente, controlaba los impuestos e imponía restricciones a las importaciones.
Siguiente. Controlaba los recursos naturales. Y última, concedía facilidades a productores locales. Hasta ahí. Entonces, el mercantilismo, retomamos, fue un sistema político-económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos acumulen. Por eso es que prohibía la exportación de metales preciosos. Es decir, todo lo bueno se quedaba aquí, en casa. Proponía también restricciones, o no proponía, sino que impulsó restricciones a importaciones, es decir, no todo entraba. Prácticamente él manejaba o tenía fe en la economía local nada más, en la producción local. Todo lo que se produce aquí, aquí se queda. Era la idea del mercantilismo. Todo lo que producimos aquí, aquí se queda. Es para nosotros. No tenemos por qué darlo, no tenemos por qué dar nuestros metales, nuestros recursos. Y sí, si vamos a importar, vamos a obtener, pero restricciones. ¿De qué tipo? Tal vez de impuestos y tal vez de los productos que se importaran. ¿Por qué? Porque a él le manejaba muchísimo los recursos naturales. Este tipo de sistema apostaba mucho por los recursos naturales. Los recursos naturales son valiosos, se tienen que quedar aquí con nosotros porque son nuestros. ¿Ok? Esa era la idea del mercantilismo. Y por lo mismo impulsaba a los productores locales, concedía subsidios, concedía créditos, facilidades. Esa era la idea del comercio, del mercantilismo. Por eso es que uno de los críticos más fuertes, digamos, a este sistema político-económico fue Adam Smith, quien proponía la idea del libre mercado y del libre comercio. A contrario de lo que era el mercantilismo, Adam Smith decía que lo que verdaderamente impulsaba el desarrollo económico y crecimiento económico era el intercambio, el libre comercio. Puedes tú exportar tus productos sin ningún problema y puedes importarlos sin restricciones, sin tantas complicaciones. Y él proponía lo que se produce aquí, tienes que o lo puedes dar por fuera, lo que producen por fuera lo puedes adquirir tú. Eso es libre mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Hasta aquí nos quedamos, compañeros, entonces. Antes de que se corte ya la sesión, les agradezco muchísimo. No sé si tengan algún comentario. Ok. Por el día de hoy es todo. Les agradezco muchísimo el tiempo y la disposición como siempre. Cuídense mucho y excelente fin de semana.